Corría el año 2012 y un solo trabajo de investigación, uno nada más, cambió para siempre el rumbo de la inteligencia artificial. Y no fue una evolución lenta, fue una explosión. Hoy vamos a meternos de lleno en el paper de AlexNet, el momento exacto en que las máquinas, por fin, aprendieron a ver. La pregunta que traía de cabeza a los científicos por décadas era esta. ¿Cómo le enseñamos a una computadora a reconocer, un gato en una foto, con la misma facilidad que lo hace un niño? Bueno, la respuesta vino de un equipo de la Universidad de Toronto y su creación, AlexNet. Para que nos hagamos una idea de lo que significó este logro, hay que viajar un poco al pasado. Antes de 2012, la visión por computadora era torpe, muy poco confiable. Pero había una prueba de fuego, el desafío definitivo para cualquier idea nueva, el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, o para los amigos, ISLSVRC. Y es que el problema es que el mundo real es un lío. Una silla es una silla, aunque esté de lado, en la sombra o medio tapada por otra cosa. Para nosotros esto es obvio. Para una computadora de esa época, cada una de esas variaciones hacía que la tarea fuera casi imposible. El desafío de ImageNet era, en una palabra, monumental. Estamos hablando de un conjunto de datos masivo, más de 1.200.000 imágenes de entrenamiento repartidas en 1.000 categorías diferentes. Cualquier modelo que quisiera competir tenía que aprender a generalizar a una escala que, sencillamente, nunca se había visto. Y este era el número a vencer. El mejor sistema hasta ese momento tenía una tasa de error del 26.2%. ¿Qué significa eso? Que en más de una de cada 4 imágenes el sistema fallaba. Ni siquiera podía poner la etiqueta correcta entre sus 5 mejores opciones. Era un buen intento, claro, pero no servía para aplicaciones en el mundo real. Estaba claro que los métodos tradicionales habían tocado techo. Hacía falta algo totalmente nuevo. Y aquí es donde entra en escena AlexNet, un modelo que no solo era más grande, sino que estaba construido con una arquitectura distinta, inspirada en cómo funciona nuestra propia visión. El corazón de AlexNet era una red neuronal convolucional, una CNN. Pensemos en esto como un sistema que aprende por niveles. La primera capa, por ejemplo, aprende a ver bordes y líneas simples. La siguiente capa junta a esos bordes para encontrar formas. La que sigue combina esas formas para ver partes de objetos, como un ojo o una rueda. Y así, capa sobre capa, hasta que al final, la última, puede identificar el objeto completo. Y AlexNet llevó este concepto al extremo, con 60 millones de parámetros. Era un verdadero monstruo para la época. El riesgo era altísimo, Muchos pensaban que sería imposible de entrenar, que simplemente se aprendería de memoria las fotos, en lugar de aprender a ver de verdad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo domaron a esa bestia de 60 millones de parámetros? Pues, el equipo de AlexNet tenía 3 innovaciones clave. 3, llamémoslas armas secretas, que hicieron posible lo que parecía imposible. Estas fueron las claves de su éxito. Primero, una neurona artificial nueva y mucho más rápida llamada ReLU. Segundo, el uso superinteligente de hardware que venía del mundo de los videojuegos, las GPUs. Y tercero, una técnica de entrenamiento ingeniosísima llamada dropout para evitar que la red hiciera trampa. Hablemos de la primera, la velocidad. Las neuronas que se usaban antes eran demasiado lentas. El equipo usó un nuevo tipo, la unidad lineal rectificada, o ReLU. Como se ve en este gráfico del paper original, las redes con ReLU aprendían 6 veces más rápido. Esto cambió las reglas del juego. Lo que antes tardaba meses en entrenar, ahora se hacía en cuestión de días. El segundo problema era el tamaño. El modelo era tan grande que no cabía en la memoria de una sola tarjeta gráfica de la época. ¿La solución? Pues, usar 2. Partieron el modelo por la mitad, pusieron cada parte en una GPU y las hicieron hablar entre sí en momentos clave. Esto no solo hizo que fuera posible manejar el modelo, sino que encima aceleró el entrenamiento. Y por último, ¿cómo evitas que una red tan grande simplemente se memorice 1.200.000 imágenes? Con una técnica brillante llamada dropout.
Imaginen que están estudiando para un examen, pero cada vez que repasan se les olvida al azar una parte de lo que aprendieron. Esto les forzaría a entender los conceptos de fondo, no solo a memorizar, pues eso es dropout. Al apagar neuronas al azar en cada paso del entrenamiento, obligaron a la red a aprender características mucho más fuertes y generales. Y así, con estas 3 armas secretas bajo el brazo, el equipo estaba listo. Presentaron su modelo en la competencia ILSR-CBC de 2012. El mundo de la inteligencia artificial estaba a punto de recibir una sacudida monumental. Y miren estos números, es que lo dicen todo. AlexNet no solo ganó, es que aniquiló a la competencia. Logró una tasa de error del 15.3%. El segundo lugar, que era el mejor de los enfoques clásicos, se quedó lejísimos, con un 26.2%. La diferencia no era un pasito adelante, era un salto cuántico. Y lo más importante es que esto demostró que el deep learning no era solo una curiosidad académica. Funcionaba. Y funcionaba muy bien. Los autores, con ese estilo tan discreto de los académicos, lo resumieron perfecto en su paper, considerablemente mejor. Para el resto del mundo fue una revelación. El campo de la visión por computadora, y en realidad toda la IA, ya nunca volvería a ser el mismo. Es que la victoria de AlexNet fue mucho más que ganar un concurso. Fue, digamos, el disparo de salida de la era moderna de la inteligencia artificial. Fue el momento en que toda esa teoría se topó con la realidad de una forma espectacular. El legado de AlexNet es inmenso, de verdad. Demostró de una vez por todas que las redes neuronales profundas, con muchas capas, eran el camino a seguir. Consolidó a las GPUs como el motor de la IA moderna. Y, lo más importante, fue la chispa que encendió la revolución del aprendizaje profundo, una revolución que hoy está detrás del reconocimiento facial de nuestros teléfonos o de los modelos de lenguaje más avanzados que existen. Cada gran avance en la IA de hoy se apoya, de alguna manera, en los hombros de este gigante. AlexNet respondió la pregunta de cómo las máquinas podían aprender a ver. La pregunta que nos deja ahora es, con las herramientas y la escala que tenemos hoy, inspiradas por este avance, ¿cuál es el próximo problema imposible que estamos a punto de resolver?